Muy bien, vamos a... De nuevo tenemos varios pasajes que quiero estar revisando en la mañana de hoy. El tema que vamos a estar tratando es ciudades bajo maldición. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, que hay una provisión que Dios ha establecido en este tiempo para que nosotros llevemos a cabo la restauración de todas las cosas. El proceso que nosotros establecimos anoche es bien importante entenderlo, y es que en este tiempo nosotros no solamente estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje tradicional que nosotros hemos recibido hasta este momento. Y por eso es que muchas personas estamos, Señor, yo quiero irme ya, yo quiero irme ya, yo quiero irme ya. Pero estamos saltando un proceso que es importante para el desarrollo de la iglesia y para cumplir el llamado al cual Dios nos ha escogido. Y es precisamente establecer restauración. Anoche estuvimos viendo Hechos capítulo 3, versículo 21, ¿se recuerdan? 1 Corintios capítulo 15, versículo 25, ambos textos están hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo y establecen que antes tiene que darse un proceso de restauración de todas las cosas, antes de que nuestro Señor Jesucristo venga, y dice claramente 1 Corintios 15, 25, que es necesario que todos sean puestos por estrado de sus pies, y eso lo tiene que llevar a cabo la iglesia. Muy bien, vamos a ir al primer texto, y quiero llevarlos al Evangelio según San Lucas, al capítulo 19. Capítulo 19. Y vamos a comenzar aquí. Quiero que leamos los primeros 11 versículos. Esta es una historia bastante conocida por todos. Y dice en el versículo 1: y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. Si puede subrayar en su Biblia esa frase, subráyela, porque allí está la clave de la enseñanza y del por qué Jesús declaró una palabra un poquito más adelante. Y aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era principal de los publicanos y era rico, y procuraba ver a Jesús quien fuese, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar, Jesús mirando le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Note esa frase. Viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La mayor resistencia que vamos a tener en este último tiempo va a ser dentro de la iglesia misma. La mayor resistencia que vamos a tener para llevar adelante la obra de la restauración de todas las cosas va a ser de la iglesia misma. Va a ser dentro de la iglesia misma. En una ocasión, cuando estábamos en las clases de liberación, yo les mostré a ustedes que hay ministerios que persiguen a la iglesia. ¿Se recuerdan? En Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo está persiguiendo a la iglesia, eso es precisamente lo que está sucediendo aquí. Y seguimos leyendo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, le devuelvo con él 4 tantos. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ok, hasta este momento nosotros hemos interpretado estos pasajes, lo hemos interpretado de la manera siguiente: ¿por qué Jesús dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa? La respuesta que hemos dado, y es la interpretación tradicional, es precisamente por la acción de Zaqueo. Porque Zaqueo dijo en el versículo 8:
la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, le devuelvo con él 4 tantos. Y hemos dicho, repito, que Jesús declaró: hoy ha llegado la salvación a esta casa, precisamente por la acción de Zaqueo. Lo que quiero mostrarles hoy, hermanos, es que hay algo más. Hay un propósito detrás de todo esto. ¿Se recuerdan ustedes cuando Moisés fue enviado a Faraón? Hubo 10 plagas. ¿Se recuerdan? Las 10 plagas tenían doble propósito. Nosotros hemos visto solamente el propósito evidente. El propósito evidente era castigar a Egipto, pero había un propósito oculto. Y el propósito oculto era para beneficio ¿de quién? De Moisés. Porque cuando usted ve a Moisés yendo ante Faraón, usted lo mira detrás de su hermano Aarón. Es Aarón quien habla y Moisés el que está detrás. Se presenta la primera plaga, se presenta la segunda plaga, la tercera plaga, pero cuando ya llega a la cuarta plaga se hace un switch. Ya es Moisés el que está delante y Aarón es el que está detrás. Toda situación tiene un doble propósito. Un propósito evidente y hay un propósito oculto. Igual sucede en este caso. El propósito evidente se mira en el versículo 8, por la acción de Zaqueo. Pero Jesús declaró: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque había otra razón de mayor peso, y es la que vamos a estar discutiendo hoy por la mañana. Mire lo que dice en el versículo 1, por eso le pedí que subrayara el versículo 1. Y habiendo entrado, Jesús iba pasando ¿por dónde? Jericó. Por Jericó. Pregunto, ¿dónde vivía Zaqueo? ¿Dónde vive Zaqueo? En Jericó. En Jericó. Zaqueo vive en Jericó. Y ahí está la clave. Ahora, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, vaya conmigo por favor al Antiguo Testamento, al libro de Josué, capítulo 6. Al Antiguo Testamento, Josué, capítulo 6. Vamos a encontrar un dato bien interesante aquí. Particularmente en el versículo 26. Esto fue justamente después de haber tomado Jericó, de haber destruido Jericó. ¿Lo tiene ya conmigo? Versículo 26, ¿qué dice? Y en aquel tiempo Josué les juramentó diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. En su primogénito hecho sus cimientos y en su menor asiente sus puertas. Maldijo a la persona que reconstruyera Jericó. Si maldijo a la persona que reconstruyera Jericó, estaba maldiciendo también a la ciudad. Jericó era una ciudad que nunca se debió haber reconstruido. Jericó era una ciudad maldita. Había pesado una maldición sobre ella. Y nosotros vemos el cumplimiento de esa palabra en el primer libro de Reyes. Trasládese conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 14. Perdón, versículo 34. Aquí está el cumplimiento de 34, versículo 34. Capítulo 16 del primer libro de Reyes, versículo 34. Aquí está el cumplimiento de la maldición. Dice: en su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. En Abirán su primogénito echó el cimiento, y en Segub su hijo postrero puso sus puertas, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Josué, hijo de Nun. La maldición recayó sobre la persona que reedificó Jericó, pero recayó también sobre de la ciudad. Ahora, yo pregunto, ¿Zaqueo sabía de esto que estaba sucediendo? Zaqueo no lo sabía. Zaqueo no sabía que él estaba viviendo en una ciudad maldita. ¿Okay? Ahora, usted puede ir entendiendo ahora por qué muchas veces uno visita lugares o vive en lugares que tienen maldición y uno siente una pesadez.
En el ambiente uno siente que hay algo. Siente que hay algo que está pesando sobre de uno. Y uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Y uno lo ha achacado, hasta este momento se lo ha achacado al hecho de que hay una opresión del enemigo. El enemigo ha enviado una opresión, o estamos bajo de ataque. No necesariamente. Lo que pasa es que hay maldiciones que han pesado sobre de ciertas ciudades. Y esta mañana yo quiero mostrarles que hay maldiciones que han recaído sobre Puerto Rico y sobre el Caribe. Y nosotros tenemos que levantar esas maldiciones. Porque de lo contrario, hermanos amados, la obra no se va a llevar a cabo. Le voy a decir algo más. Hay muchas iglesias que están respondiendo a la maldición que ha recaído sobre las ciudades y no al Espíritu de Dios. Y por lo tanto, se recuerdan anoche, nosotros vimos uno de los pasajes: vosotros no sabéis a qué espíritu obedecéis, a qué espíritu pertenece, porque están obedeciendo a un espíritu de maldición y no necesariamente al espíritu de Dios. Por eso es que hay mucha oposición, hay iglesias que se resisten a la obra que el Señor está haciendo en este último tiempo. Quiero mostrarle otro pasaje para que entonces nosotros veamos que hay maldiciones que recaen sobre las ciudades. Por lo tanto, entonces, cuando volvemos a Lucas capítulo 19, ahora entendemos por qué Jesús declaró: hoy ha llegado la salvación a esta casa. No estaba hablando únicamente de la casa de Zaqueo. No estaba hablando solamente de la casa de Zaqueo. Hoy ha llegado la salvación. Y cuando se utiliza la palabra sotería para salvación, significa sanidad, significa también liberación. Podemos decir: hoy ha llegado la liberación a esta casa. Hoy ha llegado la liberación ¿a dónde? A Jericó. ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por Jericó? Si usted revisa un mapa, Jesús venía del norte, camino a Jerusalén, porque era la última semana de la vida terrena de nuestro Señor Jesucristo. Él no tenía que pasar por Jericó. Si usted revisa un mapa, se va a dar cuenta que él se había desviado completamente. No había razón por qué él pasara por Jericó. ¿Por qué estaba llegando a Jericó? Para levantar la maldición. Él estaba levantando la maldición de esa tierra. Por eso él dijo: hoy ha llegado la liberación a esta tierra, a esta ciudad. Amén. Y en la clase de la tarde nosotros vamos a estar estudiando cómo levantar la maldición de la tierra, porque eso es a lo que el Señor nos está llamando en este último tiempo. A los lugares donde nosotros vayamos, identificar la maldición y levantar esa maldición. Porque, hermanos, les sabré decir una cosa: que si nosotros no levantamos la maldición de los lugares, primero, no podrá correr este evangelio por todo el mundo. No podrá. Hay que levantar primero la maldición para que entonces el mensaje del evangelio pueda correr por todo el mundo. Hay otros pasajes que quiero que revisemos en esta mañana. Vamos por favor a revisar otro. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30. Y levantándose de allí, se fue a los términos de Tiro y de Sidón. Y entrando en casa, quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Versículo 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se echó a sus pies. Y la mujer era griega, sirofenicia de nación. Tome nota, era griega, sirofenicia de nación. Para los efectos era una mujer gentil. Era una mujer gentil. Y la mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hijo al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero hartarse los hijos, porque no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Uno de los textos que usamos mucho en liberación. Y respondió ella y dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dice: por esta palabra ve, y el demonio ha salido de tu hija. En el texto paralelo que se encuentra me parece que es Mateo, el texto paralelo, nosotros nos damos cuenta que Jesús dice: grande es tu fe.
sea hecho como pediste. Ahora, si la Biblia dice, si el mismo Señor Jesucristo dice, grande es tu fe, entonces la mujer sirofenicia también era hija de Abraham. ¿Por qué estaba llegando a la región de Tiro y de Sidón? No estaba llegando únicamente por la mujer. No estaba llegando por la mujer. Estaba llegando porque había recaído una maldición sobre la región de Tiro y de Sidón. Tendríamos que tener y revisar en la historia, hermanos, y aquí hay unos textos, por ejemplo, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 10, donde nosotros vemos que la maldición había recaído. ¿Se recuerdan ustedes cómo se llamaba la esposa de Acab? Jezabel. ¿Cómo se llamaba? Jezabel. Jezabel estableció un espíritu inmundo y un tiempo de apostasía que duró 3 años y medio, en el tiempo de Elías, que no llovió absolutamente nada. Y ese espíritu, en la Biblia lo presenta como espíritu de fornicación. ¿De dónde era Jezabel? ¿De dónde era Jezabel? Jezabel era de la región de Tiro y de Sidón. ¿Por qué Tiro y Sidón recibió una maldición? Porque hubo una habitante de allí, hija de un sacerdote, que estableció una fuerza espiritual que se estableció por toda aquella región. ¿Por qué estaba llegando Jesús a Tiro y a Sidón? Porque Él estaba levantando la maldición de aquella región. Amén. Y Jesús dice en Lucas capítulo 4, versículo 26, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón. Otro texto que quiero que revisemos, las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum. Vamos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículos 20 al 21. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había sido hecha muchas de sus maravillas. Si puedes subrayar esa parte, hermano, muchas de sus maravillas, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotros, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotras. ¿Qué fue lo que sucedió entonces, de acuerdo a este pasaje? ¿Qué sucedió en estas ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum? Recibieron una maldición. Hay una maldición que pesó sobre las ciudades. ¿Por qué? Porque no supieron apreciar la obra del Evangelio, la obra que el Señor estaba haciendo en esos lugares. Amén. Para entonces veamos, hermanos, a través de estos textos bíblicos, que hay regiones que reciben una maldición. Y yo he visto pastores que son enviados, o jóvenes, yo preparé jóvenes al ministerio, que son enviados a ciertos lugares, y al cabo de 1 año dejan el ministerio, y no saben por qué, no pueden abrir obra. Llegan y no pueden abrir obra. Y ellos creen de que son ellos los que no tienen la capacidad. No, lo que pasa es que no identificaron a tiempo la maldición que pesaba sobre la ciudad. ¿Ya? Y aquí, hermanos, quiero decirles una cosa. Aquí, en Puerto Rico, si nosotros no tomamos medidas, dentro de muy poco vamos a tener regiones completas dedicadas, y ya lo podemos ver. Nosotros ya lo podemos ver. Regiones completamente dedicadas a la obra. Por ejemplo, vayamos al Mayagüez, Aguadilla. Se ha establecido una obra de homosexualismo en toda aquella región, toda aquella área. En el centro de la isla se han establecido regiones donde se practica santería, donde se practica espiritismo, donde se practica satanismo. Los periodistas dejaron de seguir la huella a
las prácticas de satanismo que se estaban llevando en las escuelas. Nosotros supimos de varios casos, que no solamente jóvenes, sino también maestros que estaban dentro de las escuelas estableciendo obra de satanismo. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? No estamos haciendo mucho. ¿Por qué? Porque de seguro que ignoramos acerca de lo que nos toca a nosotros hacer. Bueno, sigamos presentando otros casos. La Biblia habla también de las ciudades que no reciban la palabra de Dios. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículos 14 y 15. ¿Qué dice el versículo 14? Y cualquiera que no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Versículo 15. De cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio que aquella ciudad. ¿Por qué nosotros aquí en el Caribe tenemos regiones como por ejemplo Haití? ¿Por qué aquí en el Caribe nosotros tenemos regiones como Cuba? ¿Por qué las tenemos? Porque hubo un tiempo, hermanos, que se trató de establecer el evangelio en esas regiones y no lo aceptaron. Fueron hombres, mujeres que fueron enviadas a esos lugares y no lo aceptaron. Entonces el enemigo tomó ocasión en aquellos lugares. Hermano, si nosotros queremos ir, por ejemplo, a Haití, si nosotros queremos ir a Cuba, nosotros tenemos que quitar la maldición primero de esos lugares para poder entonces establecer. Y esto es una obra espiritual. El día de mañana nosotros vamos a estar tratando el tema de las armas de nuestra milicia, y no solamente reprender, hay que hacer ciertos actos de fe, hay que hacer ciertas acciones que están contenidas en la palabra de Dios para levantar la maldición de esos lugares. Amén. Muy bien, sigamos acá. Otro texto que podemos revisar, Romanos capítulo 1. Versículo 18 hasta el 32. No lo vamos a leer todo, solamente quiero destacar algunos versículos. Mira lo que dice el versículo 18. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Por favor, si puede subrayar, si puede resaltar esa frase, destáquela. La ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Muchas de las maldiciones vienen precisamente por esta parte de acá. Toda impiedad e injusticia de los hombres. Mire lo que dice el versículo 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue ¿qué? Entenebrecido. Ahora trasládese hasta el versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24? Por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A inmundicia. Dios los entregó a inmundicia. O sea, yo no puedo, óigame bien, yo no puedo ir a establecer el mensaje del evangelio sin antes yo no tratar la razón del por qué aquella gente fue entregada a inmundicia. Yo tengo que quitar primero la inmundicia para entonces establecer el mensaje del evangelio, porque de lo contrario la gente no podrá oír, la gente no podrá recibir. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si la gente no recibe, yo le estaría añadiendo más maldición a ellos. ¿Me está comprendiendo, hermanos? Yo sé que esto es un poquito delicado lo que estamos tratando en este momento, hermano, porque hasta este entonces nosotros hemos creído que la actividad nuestra es predicar. ¿Quiénes quieren aceptar a Cristo Jesús?
Y si no lo quieren aceptar, pues seguimos predicando, pero que déjeme decirle, cada vez que nosotros predicamos la palabra de Dios y la gente no recibe la palabra de Dios, y ya leímos esos textos, nosotros estamos haciendo que venga más maldición sobre aquellas personas. ¿Me está siguiendo? Por eso es cuando... vuelva por favor a Mateo. Voy a volver a Romanos de nuevo, pero vuelva a Mateo. Vuelva a Mateo capítulo 10. Por eso es que cuando Jesús los envió, no los envió a predicar, pónganse en una esquina de la plaza y empiecen a predicar. No fue esa la instrucción que les dio. Vuelva a Mateo capítulo 10. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Le voy a dar el texto ahora mismo. Mira lo que dice en el versículo 11. Versículo 11, ¿qué dice? Pero en cualquier ciudad o aldea donde entrareis, investigad quién en ella sea ¿qué? Digno. Reposad allí hasta que salgáis. Porque el propósito no es llevar maldición a los lugares, ni maldición a la gente. El propósito es llevar bendición a las personas y a los lugares. Y Jesús les recomendó: identifiquen primero quién tiene un espíritu para poder recibir, digno para poder recibir la palabra, y entonces a partir de allí empiezan a establecer el reino de los cielos donde quiera que vayan. Y en el versículo 8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y anoche vimos que echar fuera demonios es establecer el reino de los cielos, porque dice: si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, es porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Amén. Entonces la instrucción del Señor Jesucristo es: mirad quién en ella sea ¿qué? Digno. ¿Por qué? Porque si la persona no recibe el mensaje del Evangelio, entonces va a recibir más maldición por no haber recibido el mensaje de la palabra. Nos estamos ubicando, hermanos. Si volvemos entonces a Romanos, dice el versículo 24, capítulo 1, versículo 24: por lo cual Dios los entregó a inmundicia. Si Dios lo entregó a inmundicia, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir en contra de lo que Dios ha establecido? ¿Se recuerda usted cuando Saúl invoca el espíritu de Samuel? ¿Se recuerda? Le dice el espíritu de Samuel: si Dios no te ha contestado por Urim y Tumim, si Dios no te ha contestado de las formas que nosotros lo invocamos, ¿por qué me estás invocando a mí? ¿Quién soy yo? Amén. Entonces, primero tenemos entonces que identificar la razón del por qué llegó aquella inmundicia, levantarla para que entonces la palabra de Dios pueda ser establecida. ¿Qué fue lo que enseñó el Señor Jesucristo? Él dijo, primero le dijo: tus pecados te son perdonados, porque no podía ir a dar sanidad por encima de los pecados. Primero quitó los pecados, primero quitó a las culpas por los pecados, y entonces levántate. Amén. Y esa parte nosotros la estamos obviando muchas de las veces. Hay que quitar primero lo que trajo la maldición, para entonces el mensaje del Evangelio, ya la persona va a estar abierta. Otro pasaje que podríamos mencionar, hermanos, se recuerda la parábola del sembrador. Una parte cayó junto al camino, otra parte cayó entre pedregales, otra parte cayó entre espinos, hasta la cuarta semilla cayó ¿en qué? En buena tierra. ¿Qué pasó? Hubo un 75% de palabra de semilla que se echó a perder. Primero teníamos que haber quitado las piedras, primero teníamos que haber quitado los espinos, para que entonces la semilla pudiera producir. Y si volvemos otra vez a Romanos, por lo cual dice el versículo 24: Dios los entregó a inmundicia.
Quitemos la causa y entonces el mensaje va a ser establecido. Sigamos leyendo Romanos capítulo 1. Mire lo que dice en el versículo 25. Versículo 25 dice: los cuales cambiaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Mire lo que dice ahora el versículo 26. Por esto Dios los entregó ¿a qué? A pasiones, a afectos vergonzosos. En estas tierras caribeñas se ha establecido la santería, y mire si no se ha establecido tan fuerte que aún hasta la música lo tiene integrado en su letra. ¿Sí? ¿Cuánta letra de salsa no tiene integrada letra de santería? ¿Cuántas se menciona Changó? ¿Sí? ¿Cuántas se menciona a Changó? Y Changó es uno de los dioses de la santería. Ahora, yo le voy a decir una cosa y lo voy a poner a pensar. ¿Usted ha escuchado ese dicho que dice que baila al son que le toca? Mucha gente que bailó salsa y lo hacía no tanto porque quería bailar, sino porque lo movieron, lo obligaron a moverse. Bailó al son que le tocaron. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Estas tierras caribeñas hemos recibido una herencia africana. Y dice claramente aquí, Dios los entregó a efectos vergonzosos, a pasiones vergonzosas. No podremos combatir nunca, óigame bien, no podremos combatir nunca el homosexualismo aquí en Puerto Rico y en el Caribe. No podremos combatir nunca el lesbianismo aquí en Puerto Rico si antes no tratamos con las situaciones de santería. No podremos, porque estamos viendo los efectos, la sombra, pero no estamos enfrentando a quién está presentando la sombra. ¿O quién de nosotros, cuando nos presentan a alguien, saludamos la sombra? No, saludamos a la persona que está proyectando la sombra. Y todo esto, la consecuencia son homosexualismo, lesbianismo. Pero ¿quién está produciendo todo esto? La santería, el satanismo. Y lo dice claramente la palabra del Señor. Amén. Mire, sigamos leyendo. Ahora el versículo 28. Versículo 28. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad. Y ahí se menciona un listado amplio, grande, de situaciones que se están viendo aún dentro de la iglesia misma. Amén. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que entender, el principio que yo quiero establecer en este momento es que hay ciudades, regiones que han recibido una maldición sobre de ellas, y si antes nosotros no quitamos esa maldición de los lugares, no podremos establecer el reino de los cielos. No podremos. Primero tenemos que quitar esas maldiciones. Amén. Muy bien. Ahora, yo que me quiero remitir a lo que nos interesa. Yo no voy a hablar de la ventana 1040. Yo voy a hablar de Puerto Rico y del Caribe, porque aquí es donde nosotros vivimos. Y así como Dios le dijo a Abraham: la tierra de tu peregrinación la entregaré a ti y a tu descendencia, nosotros entendemos que esta es la tierra a la cual Dios nos ha llamado. Y esta es la tierra donde tenemos que establecer restauración de todas las cosas. Vamos entonces a entrar
a Puerto Rico y el Caribe, porque eventualmente el Señor nos va a llevar por todo el Caribe estableciendo liberación. Amén. Muy bien. Vamos a revisar el caso de Puerto Rico. Para revisar el caso de Puerto Rico, tenemos que revisar la historia de Puerto Rico. Hay 3 eventos históricos que han influenciado la vida espiritual. Y digo más, no solamente la han influenciado, sino que la han marcado y que han establecido la ruta espiritual. Óigame bien, la ruta espiritual de Puerto Rico. El primer de esos eventos es el descubrimiento de Puerto Rico, el 19 de noviembre de 1493. Si alguien yo estoy escuchando como mucho feedback, mucho sonido. Ok, este es el primer evento que yo quiero destacar. ¿Por qué razón? Lo vamos a ver a continuación. ¿A cuántos de nosotros hemos ido a las islas de Aruba, Curazao? Estas 3 islas se le llamaban las islas A, B y C. Aruba, Bonaire, Curazao, A, B y C. Y estas islas, como todas las demás otras islas, las de Sotavento, la de Barlovento, que se conocen como las Antillas Menores, recibieron a partir de su descubrimiento una clasificación que ha marcado la vida espiritual de todas estas islas. Recibieron la denominación de islas inútiles. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón se les conoció como islas inútiles? ¿Qué era lo que ellos venían buscando? Oro. Recibieron el nombre de islas inútiles porque no había oro. Por lo tanto, a partir de la llegada de los españoles a esta región, se nos clasificó como islas inútiles. ¿Usted ha visto el efecto de decirle a un niño: tú no sirves para nada? Tú te pareces a tu padre, tú te pareces a un tío, tú te pareces a una tía, no haces las cosas bien hechas. ¿Qué sucede cuando le decimos eso a un niño? Marcamos su vida. Marcamos. Resulta siendo que nada, un inútil. El Caribe lo marcaron desde un principio. Dijeron que eran islas inútiles. ¿Se recuerdan ustedes cuando presentaron al Señor Jesucristo? ¿De dónde es Jesús? De Nazaret. ¿Ha salido algo bueno de Nazaret? ¿Ha salido algo bueno de Nazaret? ¿Ha salido algo bueno de estas islas inútiles? Porque han tenido una marca sobre de ellas. ¿Se recuerda usted cuando a los indígenas los marcaban? Les ponían un sello en la frente, como marcaban un animal. Hay sellos espirituales también. Sellos espirituales. Zaqueo era hijo de Abraham, pero estaba viviendo en una región maldita. Estaba haciendo cosas que él no quería hacer. ¿Cuánta gente no está viviendo aquí en estas islas inútiles y quieren hacer algo pero no pueden? ¿Entiende ahora por qué? Porque nos marcaron desde un principio. Nos dijeron que éramos inútiles. Y esto tiene mucho que ver en la historia de las regiones. Amén.
Eso sucede con todas las islas. Posteriormente invadieron con otras razas que no pertenecían a esos lugares, traídos particularmente desde África. Una nueva raza nace, o mejor dicho, aquí en el Caribe nacen dos razas nuevas, que son los mestizos y los mulatos. Son dos razas que no existían. Son razas mutantes. Mestizos. ¿Quién es un mestizo? Un mestizo es la unión de un blanco y un negro. No, y un indio. Eso es un mestizo. Un mulato es el nacimiento de un indio y un negro. Perdón, aquí estoy, quiero corregir. Un blanco con un negro. Un blanco con un negro. Dos nuevas razas están naciendo aquí en todas estas regiones que no existían. No existían. Entonces, para colmo, no solamente estamos recibiendo de un lado una maldición, sino que estamos recibiendo del otro lado otra maldición. Una raza esclava más una raza declarada inútil. Imagínense cuál es la mezcla que estamos viviendo en todas estas islas. ¿Se trata únicamente de ir por las islas a predicar el mensaje del Evangelio? No, no se trata solamente de eso. Yo no puedo ir, por ejemplo, a Haití a predicar el mensaje del Evangelio, así por así, no puedo. Yo tengo que ver cuál es la maldición que Haití ha recibido. Amén. La isla de Guadalupe, que hoy por hoy también es visitada por algunos cruceros, y eso es prácticamente la única fuente de sus ingresos. Como todas otras islas, fueron asentamientos de filibusteros, bucaneros y piratas. Aquí mismo en Puerto Rico hubo regiones en el norte, usted lo conoce mejor que yo, el área de Quebradillas, el área de Arecibo, donde se establecieron piratas, y todo eso tiene influencia sobre la vida espiritual de las regiones. Martinica, haciendo este estudio me di cuenta que habían islas que yo ni siquiera las había visto en el mapa. María Galante, Deseada, San Bartolomé, San Martín, esa sí la conocemos. Hay una declaración entonces de maldición sobre estas ciudades, sobre estas regiones. Se nos catalogó como islas inútiles. Primero hay que cancelar esa maldición para entonces que el mensaje del Evangelio pueda ser establecido. Si no se cancela esa maldición, no se puede establecer, hermanos, el reino de los cielos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo quitar esa maldición? Y no solamente se trata con decir, yo no lo acepto, yo no lo recibo. No se trata únicamente de eso. ¿Por qué razón? Y ya en la segunda clase vamos a empezar a ver acerca de autoridad espiritual. Se necesita autoridad espiritual. No cualquier persona puede levantar una maldición de un lugar. Necesitamos autoridad espiritual. ¿Por qué? Le voy a poner el siguiente ejemplo. Viene una persona, viene un matrimonio ante mí y me dice, pastor, yo quiero que usted nos divorcie. Perdonen el ejemplo. Yo quiero que usted nos divorcie. Y yo le digo, ok, ustedes están divorciados a partir de ahora. ¿Tuvo efecto? No tuvo efecto. ¿Por qué no tuvo efecto?
porque no tengo la autoridad suficiente como para disolver ese matrimonio. Pero si van ante un juez, él puede emitir una declaración para disolver aquel matrimonio. ¿Me está siguiendo? ¿Qué yo necesito para cancelar maldiciones? Una autoridad. No todos tenemos la autoridad. Necesitamos desarrollar autoridad espiritual. Mire, hermano, con decir, yo sé que muchas personas decimos, yo eso no lo recibo, no lo acepto. Hermano, eso no es así. Eso no es así. Es como si usted viniera, como si la persona viniera ante mí, divórcienos. No puedo. Para cancelar ciertas cosas, uno tiene que ir ante autoridades espirituales, quienes únicos tienen esa herramienta para poder cancelar. ¿Sí? No es así por así. Amén. Muy bien. Entonces, hay una declaración de maldición sobre todas estas regiones que tiene que ser cancelada para poder establecerse primero el reino de los cielos. Veamos la siguiente condición o el siguiente evento que ha marcado la vida espiritual aquí en el Puerto Rico y en el Caribe: el establecimiento de la esclavitud negra. Aunque ya lo hemos mencionado, porque hay razas que se han levantado a partir de allí, pero hay otros elementos que están presentes y quiero destacarlos en este momento. El primero de ellos es el descubrimiento de América, el año 1493-92, Puerto Rico. El siguiente es el establecimiento de la esclavitud negra. ¿Por qué razón? Las condiciones de transporte de los esclavos. De 600 a 800 individuos en el mismo barco. Atados de pies y manos, unos a los otros. Hacimiento responsable de varias epidemias y muertes. ¿Cuánto duraba el viaje? Varias semanas. Traídos desde el África. Varias semanas. Y venían en esas condiciones. Enfermedades físicas y psíquicas. Melancolía fija, lo que hoy conoceríamos por depresión. ¿Entiende por qué muchas personas en todas estas áreas tienen ciertas condiciones genéticas, hereditarias? Nacieron aquí. ¿Cuántas personas sufren de melancolía? ¿Cuántas personas de depresión? Mire, hermano, lo que nunca nosotros habíamos visto aquí en Puerto Rico, la cantidad de suicidios. Es por esto. La gente no lo sabe. O sea, de momento resultan con una depresión. Para colmo, no tienen suficiente plan médico que les cubra los medicamentos. ¿Y qué es lo que sucede? Se suicida. Y usted se va a dar cuenta que muchos de raza negra sufren más que otra raza, porque todavía pesa una maldición sobre de ellos. La figura nos muestra cómo venían hacinados. Muchos morían en el camino, no los quitaban, sino hasta que llegaban a tierra. ¿Se imagina usted? Venían atados, y muchos de ellos atados a un muerto, y no lo desataban a medida se daban cuenta de que morían, sino hasta que llegaban.
¿Ok? Sigamos por acá. Revisemos el número de esclavos muertos. Las infrahumanas condiciones de vida durante el transporte eran las causantes de cientos de muertes y epidemias. En el gráfico adjunto se muestra la relación del número de embarcados y muertos en 4 de los barcos negreros capturados durante el inicio de la abolición. La línea o la columna marcada en rojo era la cantidad de los que habían sido embarcados. La otra columna en azul, los que morían. Era mayor del 25% de los que morían. ¿Ok? Así es que cuando todas estas gentes llegan y se establecen en las regiones, no son la suficiente fuerza laboral que ellos estaban esperando. No son la suficiente fuerza laboral. Le voy a mostrar algo. ¿Usted se ha dado cuenta lo que sucede los viernes a partir de las 4:30 de la tarde, 5 de la tarde? ¿Qué sucede? Se van a beber, a brincar. ¿Se van a qué? A beber. A beber. Uno pasa por las avenidas y tiene que uno moverse porque hasta las avenidas están completas. ¿Sabe de dónde procede eso? De aquí. De aquí. Porque había tanta presión, que ellos la liberaban de esa forma. Y lo seguimos viendo todavía en el Puerto Rico de hoy. Muchos liberan presiones de esa manera. ¿Sabe dónde se dan las mayores infidelidades? Los viernes y los sábados. Tanto en hombres como en mujeres. Porque no solamente son hombres. Tanto en hombres como en mujeres. ¿Dónde estamos viendo mayor criminalidad? Fines de semana. Nosotros tomamos una decisión aquí. Por lo general todas las iglesias tienen el día de oración los días lunes. Nosotros cambiamos de lunes para viernes. ¿Entiende ahora por qué? Porque si nosotros decimos que vamos a entrar en guerra espiritual, ¿qué voy a hacer yo en un campo donde no tengo enemigos? O sea, ¿qué voy a hacer? Eso no es guerra espiritual, eso se llama quizás entrenamiento, pero no es guerra espiritual. Porque para entrar en guerra espiritual yo tengo que tener un enemigo. Pero si en el campo no hay enemigo, lo que estamos haciendo es un ejercicio, un drill. Por eso lo cambiamos para viernes. ¿Por qué? Porque cuando las tinieblas empiezan a invadir Puerto Rico, allí es que nosotros vamos a entrar en guerra espiritual. Amén. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde procede todo esto, hermanos? Aquí. Eso fue una cultura que estableció la raza negra en Puerto Rico. Ahora, revise un dato bien importante. Revíselo. Y si usted tiene oportunidad de ministrar, vaya a ministrar con ciencia ahora. ¿Dónde las personas sufren de mayor depresión? Los fines de semana. ¿Por qué los fines de semana? Porque ya no están ocupados en sus quehaceres. Porque mientras están ocupados, mientras están trabajando, están despejados. Pero cuando dejan de hacer algo, entran en procesos de depresión. Por eso es que hay personas inclusive que siempre tienen que estar haciendo algo, siempre tienen que estar haciendo algo, siempre tienen que estar haciendo algo. ¿Por qué?
porque de lo contrario, los procesos de depresión agobian y no pueden tolerar esa situación. ¿Está entendiendo? ¿Ah? Para que entonces veamos que aquí en Puerto Rico hay maldiciones que nosotros ni siquiera nos hemos percatado que son producto de maldición. Yo les decía anoche, hermanos, que lo peor que le puede suceder a un cristiano es tener al ladrón al lado y no darse cuenta que el ladrón está robando. Eso es lo peor que le puede suceder a uno. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y el ladrón lo podemos tener a un lado y no darnos cuenta de que el ladrón nos está robando. ¿Cuántas personas están en desgracia? Esa es la situación. Puerto Rico es parte del universo. Eso es una condición que se está dando en todas partes. ¿Qué estamos haciendo? Justificando. No estamos enfrentando, estamos justificando. Nos hemos acostumbrado a justificar. Amén. Sigamos viendo por acá. El siguiente mapa nos muestra un comercio triangular. Venían del África, llegaban al Caribe, dejaban esclavos en el Caribe, llevaban azúcar para el norte, porque eso era lo que se cultivaba en estas regiones. Llevaban algunos esclavos también, y de acá para otra vez al África transportaban otros bienes. Eso se conoció como un comercio triangular. Estas regiones de aquí, del Caribe, estas regiones del Caribe, hay muchos negros muertos. Muchos. Hay muchos. Ahora, no me pierda de vista esa gráfica. No me pierda de vista esa gráfica. Vayamos a Génesis, capítulo 4, versículos 9 al 11. ¿Lo tiene? Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? Dios le pidió cuentas a Caín. ¿Dónde está Abel tu hermano? Regreso a la gráfica. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Hay una voz que está preguntando: ¿dónde está tu hermano? ¿Cuál hermano? Los que trajiste del África. ¿Dónde está tu hermano? ¿Cuál hermano? ¿Cuál hermano? Los que trajiste del África. Los que trajiste del África. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Cuántos escuchamos esa voz? Nadie. Nadie. ¿Se recuerda anoche la oración modelo? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos, Señor, tu reino. Tenemos que traer el reino a la tierra. Y dice a continuación: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Mire, hermano, nosotros hemos estado hablando poemas nada más.
Porque Dios está preguntando, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué fue lo que respondió Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? ¿Cuánto joven está muriendo en la calle? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué me importa a mí? O sea, ¿acaso yo les dije que salieran? ¿Acaso yo les dije que se metieran en drogas? ¿Acaso yo les dije que fueran depravados? O sea, ¿qué tengo yo que ver con ellos? La sangre, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Amén. Hermano, esto es bien importante. Esto es importante. Y tenemos que hacer algo, porque hay una pregunta que está Dios declarándola a nosotros. Y yo no puedo responderle, qué sé yo. Yo no puedo responder eso. Tengo que dar una respuesta precisa. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Dios? Versículo 11. Maldito seas tú de la tierra. ¿Hay maldiciones sobre los lugares? Sí, hay maldiciones sobre los lugares. Maldito seas tú de la tierra. ¿Están listos para ver esto? ¿Se recuerda la gráfica anterior? ¿Le parece similar? El polvo del Sahara. Yo no lo creía. ¿Cómo puede ser posible que desde el Sahara llegue polvo hasta Puerto Rico, hacia el Caribe? Mírenlo. La misma ruta de los barcos negreros. La misma ruta. Maldito seas tú de la tierra. ¿Dónde está tu hermano? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y por cuanto no dio una respuesta precisa, maldito seas tú de la tierra. ¿Da cuenta cuánta enfermedad produce el polvo del Sahara en el Caribe? ¿Se da cuenta? No se trata únicamente de ministrar sanidad. Yo tengo que levantar una maldición antes. Sigamos porque no ha terminado. ¿Qué le parece? Los huracanes. La misma ruta. ¿Dónde terminan? Al norte. ¿Entiende ahora por qué llegan hasta el norte? ¿Entiende ahora? La misma ruta. ¿Por qué? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Maldito seas tú de la tierra. La misma ruta. Yo le voy a decir algo, hermano, y le va a parecer voz profética la que le voy a decir. Estos años nos hemos librado de huracanes. Recuerdo el año pasado, yo no sé cuántos de ustedes leyeron el artículo que apareció en el periódico, aquel huracán que venía subiendo y decía, un escudo invisible nos protege. Le voy a contar. Nosotros estábamos reunidos el día lunes en oración
y el huracán venía ese mismo fin de semana. Y yo recuerdo que en oración yo me paré y le dije: huracán, en el nombre de Jesús, yo te ordeno, cambia de ruta y no vas a tocar ninguna isla, cambia de ruta. Y el huracán cambió y no tocó isla, y apareció en el periódico: un escudo invisible nos protege. Hoy le voy a decir lo siguiente: este año van a entrar huracanes, porque no estamos haciendo nada en Puerto Rico. No estamos haciendo nada. Hemos permitido que la maldad se establezca en la tierra y no hemos levantado maldiciones de la tierra. No estamos haciendo nada, hermano. No estamos haciendo nada. Y es una pena y una vergüenza para los cristianos aquí en Puerto Rico, que nos estamos involucrando en muchas otras actividades. Actividades de aniversarios, actividades donde solamente el nombre resalta. Hermano, y Dios está diciendo: ¿dónde está la voz? ¿Dónde está tu hermano? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Tenemos que hacer algo, hermano, porque esto, hermano, es sumamente delicado. Ahí está la gráfica de nuevo. Sigamos, porque no hemos terminado. ¿Se recuerda que le dije a usted que habían 3 eventos que habían marcado la vida espiritual de Puerto Rico? Y el primero, el descubrimiento. Segundo, el establecimiento de los esclavos negros. El tercero, la llegada de las tropas americanas el 25 de julio de 1898 y la firma del Tratado de París. Y le voy a explicar por qué. No estoy metiéndome en política, le voy a explicar por qué. Porque hay declaraciones espirituales que tienen su respectiva ejecución en el mundo espiritual. Puerto Rico se hace parte de los Estados Unidos como un territorio bajo el tratado ¿de qué? De paz entre los Estados Unidos y España, y todos nosotros sabemos que hubo una guerra hispanoamericana donde ¿quién resultó ganando? ¿Quién resultó ganando? Dígamelo. ¿Quién ganó? Puerto Rico. ¿Quién ganó la guerra? Estados Unidos. Y Estados Unidos recibe como botín de guerra a Puerto Rico. Puerto Rico es un botín de guerra. Si hay una guerra, el vencedor se queda con propiedades. Hay un botín. Puerto Rico es un botín de guerra. En uno de los artículos del Tratado de París se lee: España cede. No, el otro lo ganó a los Estados Unidos, la isla de Puerto Rico y otras islas en las Indias Occidentales en el presente bajo la soberanía española, y las islas de Guam en las Marianas o ladrones. Ese es otro caso que
Yo no sé si ellos tengan oportunidad de estudiar, que hay una clasificación sobre esas islas. Se le llamaba las Islas Ladrones, a las islas de Guam. Ok. Puerto Rico es un botín de guerra. ¿Entiende usted por qué Puerto Rico está metido ahora en el narcotráfico? ¿Entiende ahora? Porque se marcó en el pasado. Se marcó en el pasado. Y no podremos nosotros, no podremos combatir esto hasta que no se levante esa maldición. Amén. Empecemos ahora para ver la maldición que ha recaído sobre Puerto Rico. Los divorcios, consecuencia de una sociedad sin propósito. Estoy tomando periódicos de Puerto Rico, primera hora. Hay epidemia de divorcios. 67 de cada 100 matrimonios se separan. 60% de las madres dan a luz sin haberse casado. Esta semana salió otro artículo bien interesante donde hablaban de que aproximadamente el 20% de las madres son menores de 19 años. Y el comentarista dice, caramba, pero ese % ha venido desde hace como 7 años atrás. ¿Por qué se ha mantenido el mismo número? El caso más reciente, ¿se recuerda? Una jovencita de 17 años dio a luz en su casa y arrojó al bebé por la ventana. Y el bebé murió. Hay un déficit de hombres debido a muertes violentas. En Puerto Rico hay déficit de hombres, no solamente por las muertes violentas, por el homosexualismo. No solamente nacen más mujeres que hombres, sino que muchos pierden la vida y mucho homosexualismo. Dígame si no es o se ha recibido una maldición sobre estas regiones. Claro que sí. Si no lo queremos ver, es otra cosa. No, claro que sí. Estos no son problemas sociales, estos no son problemas mentales. Hay efectos espirituales detrás de todo esto. 67% se divorcia. ¿Vale la pena casarse? Esto salió febrero de este mismo año. Puerto Rico, de cada 10 matrimonios, 7 terminan en divorcio. Son cada vez más las personas que optan por los diferentes tipos de convivencia. Pero se está dando un fenómeno ahora, que las personas que conviven, en los casos de convivencia hay violencia doméstica. Los mayores casos de violencia doméstica se están dando en personas que conviven. Para que usted vea que la solución, muchos dijeron, bueno, no nos casemos, acompañémonos. Es que la situación allí no terminó. Esa no fue la solución. Esa no fue la solución, porque entonces se está desarrollando violencia doméstica en muchos de los casos. ¿Cuántas mujeres han muerto a manos de sus compañeros consensuales? ¿Ok? ¿Qué está haciendo la iglesia? Estamos teniendo el mejor culto de avivamiento en nuestra iglesia.
¿A eso Dios nos llamó? No. Estamos teniendo la mayor celebración de aniversario. ¿A eso Dios nos llamó? Amén. Y para colmo, como si eso fuera poco, nuestro gran astro Ricky Martin se hizo papá y estableció precedente, norma, para que usted vea que todo se va multiplicando, multiplicando, multiplicando. Amén. ¿Dónde domina el matrimonio? Aquí está el pastor de Fajardo. Yo estaba viendo la posibilidad donde hay municipios donde hay altas posibilidades de que un matrimonio se mantenga. Me di cuenta que Fajardo tiene altas posibilidades. Hay que conservar ese número. Hay que conservar ese número. Añasco tiene un 7.1%. Anoche tuvimos una pareja de Yabucoa. Me sorprendió ver que estuvieran. Yabucoa es bastante retirado. Por eso es que no pudieron estar hoy. Pero me sorprendió ver una pareja de Yabucoa. Veamos la estadística. Menor posibilidad, Villalba. ¿Hay alguien de Villalba aquí? Menor posibilidad, Villalba. ¿Ah? La criminalidad, consecuencia de un legado de piratería. La misma situación. Piratas, la misma situación en Puerto Rico. Las estadísticas alarmantes. Los muertos eran, hasta hace como 3 meses atrás, desde los 19 hasta los 27 años. ¿Qué comenzamos a notar desde hace como 2 meses más o menos? Que los niveles, las edades bajaron, porque comenzaron a morir desde los 2 años hasta los 14. Lo que antes no se había visto aquí en Puerto Rico, matar niños. Matar niños, 14 años, se está viendo ahora mismo en Puerto Rico. Mire, me llenó de mucha tristeza que a un niño lo mataron porque debía $50. Lo mataron. Eso es lo que estamos viviendo aquí. Hay una maldición que ha recaído sobre estas. Y yo no quiero ser negativo, yo no lo soy, porque creo en la gracia de Dios. Pero hermanos amados, esto hay que denunciarlo. Lo que no nos gusta ver, que sobre de estas regiones ha caído una maldición y no lo queremos enfrentar. El país pierde la sangre joven. 22 de octubre del 2008, la mayoría de los asesinados tenía entre 20 y 29 años de edad. La ola de asesinatos en Puerto Rico cobra la vida de jóvenes entre los 20 y 29 años. Uno de los casos más recientes, el de Barrio Pájaros, donde no solamente asesinaron a una persona involucrada en el narcotráfico, sino no les importó que habían niños allí. ¿Okay? No termina todo, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Masacres en centros estudiantiles durante la última década. Los suicidios, consecuencia de una sociedad esclava. La esclavitud, aunque fue abolida físicamente,
todavía espiritualmente no ha sido abolida en estas regiones. Cuando yo paso por los diferentes lugares aquí en Puerto Rico y ustedes miran las chimeneas, donde estaban los, ¿cómo se les llama? Centrales. Las centrales. Las centrales. Empiece usted a pensar en lo siguiente. ¿Cuánta gente murió en esos campos? Los campos de Yabucoa, el valle de Yabucoa. Yo he visitado toda esa región. El valle de Humacao, el valle de Carolina. Todas esas regiones, hermanos. Mucha sangre derramada. Mucha sangre derramada. ¿Entiende por qué hay ciertos lugares donde por más que hagan no puede progresar los lugares? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Maldito seas tú de la tierra. Ahí están las estadísticas, los suicidios en Puerto Rico. Esta estadística ya está prácticamente obsoleta. No he logrado obtener datos más recientes. Los datos realmente, los últimos datos, los suicidios se han disparado. La gente ha perdido el sentido por la vida. El soldado aquel combatiente en Irak pasa la noche con su esposa y a la mañana siguiente se suicida. Mire si no había una premeditación. ¿Okay? Los que se quitan la vida, distribuidos por distintas regiones, predomina Bayamón, en el área metropolitana, Caguas, Ponce, Arecibo, son los lugares donde hay más predominancia de suicidios. Y esto a mí me impactó muchísimo, los nacimientos prematuros. Le estoy trayendo datos que muchas veces nosotros no sabemos, hermanos. Nacimientos prematuros. Alta tasa de bebés prematuros en Puerto Rico. Hubo una marcha aquí en el mes de febrero, no recuerdo precisamente la fecha, y estuvo involucrado José Vega, Remy, en esa marcha. Quiero mostrarles esta gráfica. Vamos a ver si podemos girar. Pedro, ayúdame aquí para girar, rotar. Ok, ahí estamos ya. Ahí estamos ya. ¿Logra ver la línea? ¿Esta línea? ¿Logra ver esta línea? Los que están a este lado, ¿la logran ver? Esta línea. Esta es la línea de los nacimientos. Esta gráfica está comparando Puerto Rico contra Estados Unidos. Y esta es la línea de los nacimientos prematuros en Estados Unidos. Observe cómo se ha mantenido con el correr de los años. Se ha mantenido. Han logrado hacer ajustes, y esta línea en los Estados Unidos se ha mantenido. Observe en Puerto Rico cómo se ha ido desde el 94 hasta el 2006. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? ¿Qué está pasando en Puerto Rico? ¿Sabe lo que está pasando en Puerto Rico? Lo que está pasando en Puerto Rico es que los días viernes hay mucha infidelidad. Infidelidad que es tapada con abortos. Nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Nadie conoce. Supo que yo aborté una vez, 2 veces,
3 veces. ¿Y cuántas veces más? ¿Se da cuenta? ¿Sabe por qué tenemos muchos nacimientos prematuros? Y lo que eso provoca, los nacimientos prematuros, lo que eso provoca. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Hay una maldición que ha recaído sobre nosotros. Y no estamos haciendo mayor cosa por combatirla. Como si eso fuera poco, los ofensores sexuales. ¿Sí? Los que abusan de los niños. Aquí en Puerto Rico no tenemos como en los Estados Unidos, donde uno puede entrar a una página y puede saber. Sí, la hay. Yo traté de entrar, pero como que no me dio acceso. No sé si no está actualizada, pero uno no sabe si en la vecindad está viviendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, hermano, eso es un riesgo. Eso es un riesgo. Mire estos símbolos. Todos estos símbolos. Esta es una carta del FBI, donde ellos descubrieron, aquí en Puerto Rico, descubrieron que los ofensores sexuales están organizados. Imagínense, organizados. Y tienen una forma de identificarse. Cuando usted vea estos símbolos, anillos, dijes, colgantes, cuando usted vea esos símbolos, esos son símbolos de ofensores sexuales. Está ya clasificado por el FBI. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros niños. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, hay una nube negra que ha arropado Puerto Rico y el Caribe. ¿Por qué tenemos que hablar de todo esto, hermanos? ¿Por qué tenemos que hablar de todo esto? Bien sencillo. Porque el último bastión del Caribe es Puerto Rico. Si se pierde Puerto Rico, se perdió completamente todo el Caribe. Todo. Si se pierde el Caribe, se pierden las Américas. ¿Por dónde ingresó la colonización a las Américas? ¿Por dónde ingresó? Por el Caribe. Por eso Dios nos está llevando de nuevo al principio para restaurar. Porque si se pierde Puerto Rico, se pierde el Caribe. Si se pierde el Caribe, se pierden las Américas. Aquí es la vida de América la que está en juego. La que está en juego. Y hay un tiempo que Dios está permitiendo, hermanos. En este último tiempo, Dios está permitiendo. Vamos a tener un tiempo donde se nos está dando la oportunidad. Se nos está dando la oportunidad de establecer el reino de los cielos, pero hay que levantar esta maldición. Dios nos está ofreciendo una de los avivamientos más grandes como nunca en la historia se ha dado. Pero primero tenemos que levantar la maldición. Si logramos entrar en este mover de Dios, vamos a ver, hermanos, de aquí, de Puerto Rico, un avivamiento bien grande que va a cubrir, yo me atrevo a decir que el mundo entero, aquí en Puerto Rico. Pero es necesario que levantemos la maldición. Amén. Yo les voy a pedir que estemos de pie.
Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare, yo oiré desde los cielos. Hermano, en un culto de oración el día viernes nos dieron una palabra, un texto bíblico, y se nos hablaba de rasgar, no tu ropa, nuestro corazón, rasgar. Hermano amado, tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor. Tenemos que humillarnos, porque de lo contrario, hermanos amados, vamos a perder todo esto. Es la tierra de nuestra heredad. La tierra de nuestra heredad tenemos que recuperarlo. No podemos permitir, hermanos. Por eso yo le digo, una cosa, hermano, esta mañana. Si un extranjero puede sentir amor por esta tierra, cuanto no más usted. Por eso esta mañana yo lo hago responsable a usted en el nombre de Jesús, porque yo no nací en esta tierra. Entiendo que Dios me trajo a esta tierra con este propósito, pero yo lo hago a usted responsable, porque usted sí nació aquí y porque su ombligo está enterrado en este lugar. Usted tiene que tener amor por esta tierra y tiene que luchar por esta tierra. No puede entregar esta tierra así por así a las tinieblas. Por eso esta mañana, en el nombre que es sobre de todo nombre, en el nombre de Jesús, Padre, he traído lo que tú me has dado, y yo sé que estoy estableciendo precedente. No me importa la cantidad de gente, porque aquí no es la cantidad de gente lo que determina el éxito de esta actividad. Aquí lo que determina es que hemos plantado bandera en el nombre de Jesús ante las tinieblas, y hemos declarado: estos que trastornan el mundo han llegado hasta acá. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esta mañana nosotros venimos para establecer reino de Dios sobre Puerto Rico y sobre el Caribe, en el nombre de Jesús, para levantar maldiciones que han recaído, maldiciones que han estado escondidas ante los ojos de la iglesia, ante los ojos de aquellos que han tenido inclusive visión espiritual y no han podido ver lo que hay detrás de todo esto. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, en este momento, yo hablo tu espíritu, hombre y mujer de Dios que vives aquí en Puerto Rico y en el Caribe. Abro tu espíritu, como Ageo abrió el espíritu de Zorobabel, como Ageo abrió el espíritu de Josué, como Ageo abrió el espíritu del pueblo. Así abro tu espíritu en esta mañana, en el nombre de Jesús, para que a partir de este momento, como Zorobabel, como Josué construyeron la ciudad, a partir de ese momento, así construyas el reino de Dios en Puerto Rico y en el Caribe y a los lugares a los cuales el Señor te enviare, en el nombre de Jesús. Yo establezco en este momento, el tiempo de la restauración de todas las cosas para Puerto Rico y para el Caribe, en el nombre de Jesús. Así se ha hecho, como ha sido declarado. Amén. Amén.